Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a avanzar el día de hoy el tema de lesión y muerte celular. Este tema es bastante importante en cuanto hablamos de patología porque nos va a ayudar a entender todas las enfermedades y procesos patológicos, además de cuadros clínicos que ocurren en el organismo y que lo vamos a estudiar más adelante. Para entrar un poquito más a fondo en el tema, hay que recordar qué es la patología. La patología va a estudiar las bases morfológicas y fisiopatológicas de la enfermedad. Esto lo va a estudiar en diferentes niveles, a nivel molecular, subcelular, celular, tisular y orgánico. Es decir, va de lo pequeño a lo más grande. Así es como nos vamos a enfocar ahora en la célula, que va a ser la base de todo este proceso patológico y fisiológico que ocurre en el organismo. La célula, como les decía, es la clave para entender la enfermedad. La célula es una entidad dinámica, es decir, que cumple un ciclo vital. Tenemos que estudiarla según su metabolismo, según su crecimiento, según su capacidad reproductora y también el tipo de célula que sea. Esta célula, para que esté normalmente equilibrada, tiene que estar en un proceso que se llama la homeostasis. Cuando una célula está en una correcta homeostasis, quiere decir que es una célula normal, está en condiciones normales. Pero ¿qué pasa si la célula está atravesando algún estímulo, ya sea externo o interno, que está ocasionando que la célula cambie? Es decir, la célula puede hacer dos cosas, o se adapta o muere. En este caso vamos a empezar a ver el tema de la adaptación celular. Como pueden ver en el cuadro que está en la pantalla, tenemos en la parte de arriba una célula normal, es decir, que está en una homeostasis, está totalmente equilibrada. Y esta célula, sea del tipo que sea, está expuesta a un incremento en su demanda, es decir, un estímulo externo. La célula acá va a responder con un proceso de adaptación para hacerse más fuerte, para hacerse más capaz, para poder estar enfrentando este nuevo estímulo para el que ella no fue programada. Si la célula logra adaptarse correctamente, va a generar un nuevo tipo de célula o nuevos cambios en esa célula. Si no logra adaptarse, es decir, es demasiado intenso el estímulo o es inviable por alguna situación que la vamos a ver más adelante, se va a producir un daño celular irreversible. Por consiguiente, la muerte celular, que es lo que ven en el cuadradito rosa que se ve en la pantalla. Todos los cambios que se van a producir en la célula van a estar enfocados en dos cosas: cambios morfológicos y funcionales. Como dice su nombre, morfológicos, vamos a hablar de alteraciones estructurales de la célula y por consiguiente en los tejidos y en los órganos por consiguiente, ¿no? Entonces, aquí va a haber cambio. Depende del tipo de adaptación, depende del tipo de lesión, etc. Trastornos funcionales, es decir, la célula fue creada para funcionar de una forma, pero al poder cambiar, también tiene que adaptarse en su función. Quizás la célula logre adaptarse, pueda seguir viva, pero en muchos casos no va a funcionar correctamente. ¿Ya? Lo vamos a ver más adelante. Aquí está la base de la adaptación celular. Tenemos, según los estímulos, ya sean aumentos, disminuciones o cambios totales que ocurren en la célula.
Si hay un aumento de demanda y estímulos externos, se pueden originar dos cosas, ya sean dos cosas que van a estar separadas o las dos al mismo tiempo, es decir, una hiperplasia o una hipertrofia, que también la vamos a tocar más a fondo. Si se reduce, por el contrario, el estímulo o no hay un suficiente aporte de nutrientes y de factores de crecimiento que hacen que la célula pueda crecer, ¿no? Se va a producir una atrofia. Y cuando se sucede un cambio totalmente, un cambio diferenciado de una célula adulta a otra célula adulta que no se parecen ni en lo más mínimo, vamos a hablar de una metaplasia. Como les dije anteriormente, estos estímulos pueden ser externos o internos. Hablamos de la primera adaptación celular, la hiperplasia. La hiperplasia, como en simples palabras, es el aumento del número de células y por consiguiente el aumento del volumen del órgano o del tejido. Como pueden ver en la imagen, tenemos un endometrio, tenemos un útero. En la parte derecha pueden ver un útero que está normal, pueden ver que la cavidad uterina es bastante extensa, ¿no? Y en la parte izquierda vemos una cavidad reducida. Es decir, fíjense, el endometrio ha crecido, ha aumentado su tamaño y por consiguiente ha aumentado el número de sus células. Es decir, está en una hiperplasia. Esta hiperplasia, en este caso el endometrio, es por un estímulo estrogénico excesivo. Esto sucede en órganos que tienen la capacidad de aumentar sus células, ¿ya? No puede pasar en otros órganos en donde no haya capacidad de crear nuevas células, como son el corazón y el cerebro. Estas células que tienen, por ejemplo, el corazón y el cerebro son estáticas, no pueden generar otras nuevas. Ya, vamos a ver más adelante qué pasa con estos órganos, que es un punto importante a tratar. Entonces, en la hiperplasia van a haber dos tipos, una hiperplasia fisiológica y una hiperplasia patológica. En la hiperplasia fisiológica hablamos de dos tipos. Una hiperplasia que está netamente regida por el tema hormonal y la compensadora. La hormonal, como dice su nombre, solamente afecta a órganos diana que funcionan gracias a la función de las hormonas, como son el útero y las glándulas mamarias, que cuando ocurre el embarazo, gracias a las hormonas que se producen en el embarazo, estos crecen y también aumentan su número de células, generando una hiperplasia hormonal. En la hiperplasia compensadora, fíjense que en la imagen está apuntando al hígado, ¿no? Esto sucede tras una hepatectomía parcial. El hígado es uno de los órganos que tiene la capacidad de regenerarse a tal nivel que genera nuevas células. Y esto lo hace gracias a factores de crecimiento. Factores de crecimiento y también receptores de esos factores de crecimiento. Un punto importante a destacar de esto es que si termina el estímulo de esta hiperplasia, regresa a su normalidad este órgano que había aumentado sus células. Ahora vamos a hablar de la hiperplasia patológica. La hiperplasia patológica sucede por distintas causas. Puede ser que la estimulación hormonal haya sido muy excesiva o también haya mucho aumento de los factores de crecimiento, es decir, es una pérdida de control del crecimiento. La hiperplasia patológica es muy importante porque
va a ser un terreno fértil, va a ser muy fácil de que se convierta en una neoplasia en distintos órganos. Entonces se puede decir que que es una antesala a las neoplasias. Como pueden ver en la imagen, la próstata es muy común, el cáncer de próstata, y sucede por un tema hormonal, eh, externo, vírico, etcétera, diferentes cosas que van a generar una hiperplasia prostática. Y también la hiperplasia patológica está vinculada a la curación de las heridas y también a las infecciones víricas como ser el papiloma. Fíjense que todas estas adaptaciones celulares pueden cambiar y convertirse en una neoplasia. La siguiente adaptación celular va a ser la hipertrofia. La hipertrofia es el aumento del tamaño de las células. Aquí no tocamos número de células, solamente el tamaño. No se generan nuevas, solo crecen las que existen. Se aumenta el tamaño de las células, por consiguiente aumenta el tamaño del órgano. Es lo que sucede en el útero, por ejemplo. Aquí en la parte izquierda tenemos un útero no grávido, es decir, un útero normal, y en la parte derecha está un útero grávido, en embarazo. Fíjense las fibras cómo aumentan su tamaño. La hipertrofia también va a ser fisiológica y patológica. La hipertrofia es muy común en los músculos, en músculo liso y estriado. Estas células musculares van a ser capaces de poder crecer y de poder disminuir también, que es la siguiente adaptación que vamos a tocar. En este caso, en la imagen tenemos el corazón. En la parte de arriba vemos un miocito normal que cumple sus funciones normales. Y si hay una sobrecarga hemodinámica severa, crónica, ya sea por una hipertensión arterial, un defecto valvular o aterosclerosis o diferentes causas, va a incrementar su demanda, es decir, el corazón tiene que bombear más cantidad de sangre y con mayor fuerza. Para eso las células miocárdicas se adaptan. Y fíjense que a la izquierda vemos un miocito adaptado, bien grande, bien fuerte, para poder pasar esa diferencia de presión que está originando esta patología. Por consiguiente, a nivel macroscópico es súper evidente que vemos un corazón bastante agrandado y grueso. En la otra parte, en la parte izquierda, vemos el corazón que tiene ya un daño irreversible. No ha sido posible la adaptación o es demasiada la sobrecarga. Entonces la célula empieza a morir y se forman focos de necrosis que pueden ver en el corazón, que están acá. Estos son los focos de necrosis, si los ven, tienen un color blanquecino, gris. Entonces hablamos de una isquemia que ocurrió aquí en el tejido miocárdico. Esta imagen es clave para que se acuerden de la hipertrofia. La hipertrofia es el aumento del tamaño de las células, aumento. Y la hiperplasia es el aumento del número de las células, ¿ya? ¿Pueden ir las dos juntas? Por supuesto que pueden estar las dos juntas. De hecho, es muy común que en la hipertrofia muscular o hiperplasia muscular de músculo estriado estamos hablando, que es lo que buscan los fisiculturistas y todos cuando vamos al gimnasio, ¿no? Ocurren las dos situaciones. Como pueden ver en la imagen, para que no se olviden, hay un aumento del número de células y un aumento del tamaño también, ¿ya? Si
termina el estímulo que está causando esto, es decir, dejan de ir al gimnasio o se lesionan, esto va a volver a su normalidad, ¿ya? Entonces es reversible. Es importante también destacar que las células, para poder aumentar su tamaño o su número, tienen que sintetizar más proteínas y más filamentos para poder alcanzar un equilibrio. Ya el organismo tiene que estar siempre en un equilibrio entre su demanda y la capacidad funcional. Bueno, la atrofia. La atrofia es el fenómeno reverso, es lo contrario que sucede en la hipertrofia. En la atrofia vemos que hay una disminución del tamaño de la célula por una pérdida de sustancia celular. Disminuye el tamaño de célula, así de simple. Esto puede ser por diferentes causas. Puede ser porque le falta, por una reducción de nutrientes, puede ser por que no hay un estímulo externo que esté produciendo la función del músculo, de las células, o alguna enfermedad que está causando que este órgano no funcione de tal forma. Hay que destacar que estas células no están muertas, sino que tienen una función menor. La atrofia puede ser de dos tipos también, puede ser fisiológica o patológica. La fisiológica se da en el organismo de forma normal, como pueden ver la primera imagen. En la primera imagen vemos el órgano del timo que está presente en la infancia, donde cumple un papel fundamental en la producción de los linfocitos. Y ya cuando llegamos a la adolescencia, este órgano se va atrofiando a tal punto de reemplazarse completamente por tejido celular subcutáneo, ¿ya? Y se atrofia totalmente porque ya no cumple una función. Y abajo podemos ver una atrofia patológica. Acá pueden ver que el cerebro tiene claramente, macroscópicamente, un aumento en la separación de los surcos, de las circunvoluciones. Entonces vemos que hay menor masa cerebral, por lo tanto está atrofiado. Esto puede ser ya sea por un proceso de envejecimiento normal o algo patológico que puede ser una enfermedad de Alzheimer. La atrofia patológica es muy importante de estudiarla y sucede por varias causas. La primera causa que vamos a hablar es la carga de trabajo disminuida. Si hablamos de trabajo, hablamos de uso. Como pueden ver en la imagen, para que no se olviden, esto sucede generalmente en los miembros, miembro superior, miembro inferior, cuando tiene alguna lesión y hay que enyesar. Cuando se enyesa ese miembro, va a estar en total reposo, no va a tener movimiento alguno. Entonces, cuando se saca el yeso, se lo retira, este miembro va a estar atrofiado. Las células han reducido su tamaño considerablemente hasta que se nota, ¿no?, una pierna disminuida, en este caso, con una masa muscular pequeña. Para eso, después de utilizar algún tipo de yeso, se hace fisioterapia y demás para poder revertir este proceso. Luego, en la pérdida de inervación, se da porque el músculo esquelético depende de la inervación, depende de los nervios. Si pierde esta inervación, los músculos no reciben
el estímulo correspondiente para su uso. Entonces se van atrofiando. Otra causa es el riego de sanguíneo disminuido. Esto puede deberse a una enfermedad arterial oclusiva. Por ejemplo, en la imagen vemos una aterosclerosis bien prominente, en donde no llega la suficiente sangre, los suficientes nutrientes al órgano en cuestión. Entonces, el órgano, el tejido, se va atrofiando. Lo mismo sucede en el cerebro. En el cerebro, los vasos sanguíneos son bien pequeños, entonces tiene que tener una correcta irrigación siempre, 24/7. La otra causa es la nutrición inadecuada. Aquí en la imagen vemos que hay una muy mala nutrición proteico-calórica. Entonces, ¿qué hacen las demás células para poder tener energía? Se van consumiendo a sí mismas, ¿sí? Las células musculares se van consumiendo para poder tener la energía suficiente y para hacer funcionar el resto del organismo. Por lo tanto, vemos una atrofia bien evidente. Pérdida del estímulo endocrino. En la imagen vemos un útero. Este útero es un órgano diana para la regulación hormonal. En el ciclo menstrual tenemos estrógenos y progesterona que están rigiendo a lo largo de la vida menstrual de la mujer. Y si ellos dos disminuyen por alguna razón, por ejemplo en la menopausia, el útero disminuye su tamaño. Disminuye su tamaño, por lo tanto, su función que también tenía. Envejecimiento es otra causa también importante, también llamada atrofia senil. La atrofia senil va con la pérdida de células, ¿ya? No solamente que disminuyen su tamaño, sino que también van muriendo. Y esto sucede, de nuevo les repito, en órganos que no tienen la capacidad para poder reproducirse, para poder crear nuevas células. O sea, estamos hablando del corazón y del cerebro. Entonces, por ende, una persona que va envejeciendo va perdiendo sus funciones, un poco de sus funciones cerebrales y cardíacas. Presión, otra causa bien importante, ya que, como vemos en la imagen, tenemos un tumor. Este tumor está presionando, vale la redundancia, los tejidos circundantes, ¿ya? Por lo tanto, ocupa un espacio que no debería, que deberían estar ocupando las demás células. ¿Qué van a hacer las células de alrededor? Se van atrofiando, se van muriendo y van disminuyendo su tamaño. Metaplasia. La metaplasia, como les dije anteriormente, es un cambio total, irreversible. Es decir, una célula cambia y no puede volver a su origen como las anteriores células, ¿ya? Porque se sustituye un tejido adulto a otro tipo celular adulto. Esto sucede en células que son bien sensibles al cambio, que tienen que tener un pH establecido, un sistema establecido, entonces cualquier cambio va a hacer que esto genere una metaplasia. Aquí tenemos ejemplos bien importantes en cuanto a la metaplasia. Fíjense que en la primera imagen hablamos de una metaplasia columnar escamosa. Esto sucede en pacientes fumadores crónicos, ¿ya? Estos pacientes al fumar entra todas las toxinas, ¿no? Todas las sustancias tóxicas que tiene el cigarrillo por el árbol bronquial y las células del sistema respiratorio
van, van cambiando para poder adaptarse a este nuevo ambiente, que es adverso, ¿no? Que no es normal. Entonces van a cambiar. Cambian de epitelio, es decir, cambian su epitelio normal, que es el cilíndrico del aparato respiratorio, a un epitelio escamoso, capaz de soportar todas esas toxinas, agresiones que están viniendo del exterior. Metaplasia del tejido conjuntivo. ¿Ven aquí esta masa? Esta masa es causada por, ya sea por una fractura que hubo acá en un hueso largo, y esta masa puede ser hueso, cartílago, tejido adiposo, que se produce después de la fractura. Es decir, se está formando una nueva cantidad de células distintas a las que hay acá. El esófago de Barrett. En el esófago de Barrett también va a pasar algo similar a lo que sucede aquí en la metaplasia columnar escamosa de los fumadores. Esto sucede por un estímulo bien fuerte, que es el pH ácido del estómago, que va a causar por distintas patologías un reflujo, es decir, el pH ácido del estómago vuelve, retorna. Entonces, el esófago no está capacitado para soportar ese pH, por lo tanto, cambia, ¿ya? Fíjense, acá tenemos la mucosa normal y aquí está la mucosa afectada, que es la metaplasia. Entonces va a cambiar de un epitelio escamoso que tiene el esófago a el epitelio cilíndrico que está presente en el aparato digestivo. Entonces, estas células ya van a ser capaces de resistir ese pH ácido. Fíjense que todas estas cosas que estamos hablando pueden causar una neoplasia. Acá vemos claramente un carcinoma de células escamosas, consiguiente a una neoplasia, a una metaplasia, perdón. Y también acá el esófago de Barrett es un potencial elemento para que se ocasione una neoplasia, un tumor, etc. Esta enfermedad aquí de la metaplasia del tejido conjuntivo se llama miositis osificante, que es donde va cambiando, como les dije, las células circundantes después de una fractura. Se pueden formar hueso, cartílago, tejido adiposo, consiguiente de la lesión, ¿no? Mecanismos de la metaplasia. ¿Por qué ocurre esto? Hay muchos estudios que dicen que hay una reprogramación de la célula madre. Es decir, si la célula madre reprograma que se empieza a reproducir otro tipo nuevo de células, ya sea diferentes, ¿no? Por diferentes estímulos, como hemos visto, van a originar nuevas células totalmente distintas, ¿ya? Cambia desde la matriz, cambia su función, cambia todo. Pero en muchos casos también no se sabe por qué ocurre. Se atribuye a los factores de crecimiento y de diferenciación, que algo está ahí ocasionando que cambie esto. Pero en sí son teorías, ¿no? Ahora vamos a hablar de la lesión celular. La lesión celular viene antes y después de la adaptación celular. Es decir, esta célula sufrió una lesión, se adapta, ¿ya? Si se logra adaptar y no muere, va a producir una hipertrofia, hiperplasia, metaplasia, atrofia, etcétera, pero no muere, cambia. Ahora, si es que no es suficiente esa adaptabilidad que ella realizó o es demasiado intenso el estímulo, hay una lesión celular. Y esta lesión celular va a ser desencadenada en dos cosas. O ocurre una necrosis o ocurre una apoptosis. Ambas son muerte celular. Vamos a ver en qué se diferencian.
Como les dije, las células ya no son capaces de adaptarse en una lesión celular. Entonces, progresa. La lesión celular, según su capacidad de adaptabilidad, va a ser reversible o irreversible. Van a alterarse diferentes estructuras en las células, muchas estructuras. Pero la más importante, chicos, que se aprendan es que si hay una lesión a nivel de la membrana celular, sí o sí esa lesión va a ser irreversible. ¿Ya? Puede dañarse las mitocondrias, puede dañarse las lisosomas, hasta el núcleo, pero si se daña la membrana celular, que es de donde se originan las nuevas células, no hay más vuelta que darles, irreversible, por consiguiente, muerte. Bien, ahora vamos a hablar qué ocasiona la lesión celular. Esto es bien importante de tocarlo. La primera causa que vamos a ver es la privación de oxígeno, ¿ya? La privación de oxígeno, entonces estamos hablando de una hipoxia o una isquemia. ¿Esto es lo mismo? No, no es lo mismo. Vamos a ver cuál es la diferencia. Ambas hablan de que falta algo, ¿ya? La diferencia está en qué falta y qué se hace con eso. Hipoxia. Hablamos que hay una disminución, un riego insuficiente de ¿qué? De oxígeno. Insuficiencia de oxígeno, ¿ok? Y la isquemia, estamos hablando de una pérdida, una disminución del aporte sanguíneo. Debido a esto también alteraciones del flujo arterial o también puede ser una reducción del drenaje venoso. ¿Cuál es más rápida? La isquemia. Si hay una lesión y compromete la isquemia, es más fácil que ese órgano ocasione una lesión celular irreversible. ¿Por qué? Porque en la hipoxia está comprometido solamente el oxígeno, ¿ya? Pero puede la célula seguir generando energía. Puede aguantar un poco más hasta que este estímulo pase o se trate esta lesión que está causando. En cambio, la isquemia está cortado todo. No llega oxígeno, no llega nutriente, entonces por consiguiente no se puede generar energía para poder seguir viviendo, para poder seguir viva esa célula. ¿Ya? Entonces es más rápida su evolución. Agentes físicos. Agentes físicos hablamos de todo tipo de estímulos externos, lo vemos más adelante. Agentes químicos también, hablamos de fármacos y tóxicos, por ejemplo. Agentes infecciosos, todo tipo de microorganismos que ocasionan un daño a nuestras células, a nuestro organismo. Reacciones inmunes, aquí ya estamos hablando de cosas que suceden dentro de nosotros, ¿ya? Lo vemos más adelante también. Alteraciones genéticas, programación ya inadecuada que viene en el ADN. Alteración de nutrientes, ya sea por un exceso o por una disminución. También lo vemos más adelante. Bien, como les decía anteriormente, la privación de oxígeno e hipoxia o una isquemia va a alterar en la célula netamente la respiración aeróbica oxidativa. ¿Ya? Esa es la diana que tiene esta causa. Agente físico. Hablamos de heridas cortopunzantes, por calor, por frío, por una radiación, electrocución, etcétera. Ya hay un daño que se ocasiona en los tejidos y por consiguiente a nivel celular también las células están dañadas. Agentes químicos. Los agentes químicos, no solamente hablamos de fármacos y toxinas como venenos, drogas, alcohol, cosas dañinas, ¿no? para el organismo. También estamos hablando de productos químicos simples, como ser glucosa, sal,
sodio, potasio, magnesio, todos nuestros componentes electroquímicos que tenemos en nuestro organismo, que si no están en un buen balance, van a originar una lesión celular irreversible, ¿ya? Todo tiene que tener un valor y debe seguir ese valor, tanto extracelularmente como intracelularmente. Agentes infecciosos. Hablamos de microorganismos que están dañando nuestra célula a diferentes niveles. Microorganismos como bacterias, parásitos, virus, hongos. Por ejemplo, los virus. Los virus es bien importante de tocarlos porque ellos utilizan a la célula. No solamente le ocasionan daño y la matan, sino que la utilizan para reproducirse. Entonces, hay un daño celular bien importante ocasionado por los agentes infecciosos. Reacciones inmunes. Estas reacciones inmunes son causadas por un alérgeno, ¿ya? El alérgeno puede ser que cause una lesión celular, como puede ser que no. Lo que sí o sí causa una lesión celular es la reacción anafiláctica propia de nuestro organismo. Es decir, si yo soy alérgica a algo y estoy expuesta a este alérgeno, no me va a matar el alérgeno al que estoy expuesta, sino la reacción que se está desencadenando en mi cuerpo, esta cadena inflamatoria que hay que pararla a tiempo, ¿no? Entonces, hablamos también de enfermedades autoinmunitarias, diferentes enfermedades autoinmunitarias que inclusive no se conoce el alérgeno que está produciendo estas reacciones. Alteraciones genéticas. Aquí hablamos de síndromes, de combinaciones genéticas que han sufrido algún cambio por disminución, por aumento o por falta netamente, ¿ya? De algún cromosoma. Y eso ocasiona diferentes tipos de síndrome. Alteraciones nutricionales. Todo en exceso es malo, ¿ya? Ya sea demasiada comida, demasiados nutrientes o también demasiada privación de los nutrientes. Hablamos de desnutriciones, ¿ya? Desnutriciones proteico-calóricas que vimos atrás, ¿no? Que ocasionaban atrofias y si sigue esta situación, ocasiona también muerte celular y por consiguiente puede ocasionar la muerte del paciente. Bien, mecanismos de lesión celular. Es importante recalcar que en la respuesta celular va a depender de 4 cosas: del tipo de la lesión, de la duración, de la dosis, porque no es lo mismo una alteración mínima del sodio en la célula a alteraciones bastante extensas. Ya puede haber una reversibilidad si es una dosis pequeña y por consiguiente reversibilidad de la lesión, si es o no reversible. Las dianas, esto es importante. ¿Dónde actúan estas lesiones celulares? ¿A dónde están enfocadas? ¿En qué parte de la célula está dañada? Puede estar afectada la respiración aeróbica, es decir, la fosforilación oxidativa mitocondrial, en donde no se genera energía, no hay oxígeno. Por lo tanto, una causa sería, como vimos, la hipoxia o la isquemia, ¿no? Integridad de las membranas celulares, la homeostasis iónica y osmótica. Tiene que haber un buen equilibrio entre nuestros componentes intracelulares y extracelulares. Si no, las membranas son dañadas y ocasiona la muerte celular. La síntesis proteica, el citoesqueleto, la integridad del aparato genético de la célula, esto puede también estar dañado por las infecciones, por microorganismos que van a afectar a diferentes niveles a la célula.
Bien, ahora, nuestro último fenómeno que sucede en las células, si es que no se puede superar todo esto, es la muerte celular. Y hay dos tipos de muerte celular, como les dije anteriormente, la necrosis y la apoptosis. Ambas terminan en lo mismo, en la muerte celular, ¿ya? Pero se diferencian. Tienen bastantes diferencias que es importante saberlas. Necrosis, empezamos por acá. La necrosis va a ser el conjunto de alteraciones morfológicas, es decir, de la forma, que suceden después de la muerte celular, ¿ya? La necrosis puede ser de dos tipos, autólisis o heterólisis. Es decir, autólisis es automática, o sea, ella misma se empieza a digerir, ¿ya? Se produce su destrucción celular. En cambio, la heterólisis lo hacen las células vecinas por la inflamación que están causando, ¿no? Y por la muerte. Bien, la necrosis provoca cambios intracelulares. Pueden ser todos juntos, pueden estar dos, pueden estar tres, pero va a suceder por lo menos dos de ellos. Pignosis, condensación del núcleo, cariolisis, dilución de la cromatina, cromatolisis de los cromosomas y carriorexis, fragmentación de la cromatina. Son términos bien importantes de saberlos. Bien, chicos, esto es súper importante en cuanto a diferenciar distintos tipos de necrosis. No va a ser lo mismo la muerte celular de un corazón con la muerte celular de un cerebro. Ya, son órganos que tienen un componente celular súper distinto, por lo tanto mueren de distinta forma. Cada órgano tiene un patrón de necrosis diferente. ¿Ya? Bien, hablamos del primero, que es la necrosis de coagulación. ¿Qué pasa aquí? Vemos que las proteínas estructurales de los órganos se van desnaturalizando. Es decir, son las primeras que se van muriendo, las primeras que se van deshaciendo, ¿ya? Por lo tanto, va a haber una pérdida de agua. Las células pierden su agua y se empiezan a momificar, se secan. Por lo tanto, da el aspecto, fíjense acá a nivel microscópico, da un aspecto así acartonado, seco, ¿ya? Y amarillo o grisáceo. Entonces, hablamos de células momificadas, ¿ya? Esto se da por isquemia o infarto de órganos sólidos, es decir, de órganos que tienen bastante circulación, en donde no puede haber ningún desequilibrio en cuanto a la circulación, porque si no se produce una necrosis por coagulación, que es lo contrario, ¿no? ¿De quién hablamos? Corazón, vaso, riñón, órganos sólidos con bastante circulación sanguínea, ¿ya? Pero ustedes dirán, hay un órgano que también necesita mucha circulación y a cualquier cambio, ya sea de isquemia o hipoxia, se daña, ¿no? Que es el cerebro. En el cerebro no se produce la necrosis de coagulación, ¿ya? En él se produce otro tipo de necrosis. ¿Por qué no la necrosis de coagulación? Porque él tiene mucha cantidad de lípidos, ya tiene los lípidos de la mielina que no van a dejar que estas células pierdan tanta agua como lo hacen las de acá, las de los órganos sólidos, ¿ya? Y en esta necrosis es muy frecuente la coagulación, perdón, la calcificación. Necrosis de licuefacción. Aquí ya hablamos netamente de el cerebro, ¿ya? El cerebro. Es muy típica esta necrosis del sistema nervioso central. Se va a formar masas líquidas o semilíquidas, ya es como
Por eso se llama licuefacción, es como un licuado que sucede en el tejido. Se va a dar también por una infección bacteriana, focal o fúngica, y por consiguiente va a originar abscesos y flemones que se ven acá, como pueden ver. ¿Ya? Y se va haciendo una masa bien viscosa. Necrosis gangrenosa. La necrosis gangrenosa es súper común, por lo menos se va a ver a lo largo de la vida, ¿no? Un tipo de necrosis, y se debe a la pérdida del riego sanguíneo y la muerte celular. Esto se produce generalmente en miembros inferiores, ¿ya? Porque son los miembros más afectados en cuanto al aporte sanguíneo, ¿ya? Y van a ser afectados porque ocurren trombos, ¿ya? Y los trombos ocasionan isquemia, por lo tanto, se pierde el riego sanguíneo de este miembro y se empieza a necrosar. Esto obviamente no se va a dar en cualquier persona, ¿no? Tiene que haber alguna enfermedad de base como es la diabetes, en donde va a haber arteriopatías, ¿ya? Hay dos tipos de gangrena, esto hay que recalcarlo. Hay una gangrena seca y gangrena húmeda. La gangrena seca va a ser una desecación de la extremidad, ¿ya? Como vemos acá, este miembro está seco. Entonces, ha perdido totalmente su riego sanguíneo y se empieza a secar, a momificar, ¿ya? La gangrena húmeda sucede lo mismo, es el mismo proceso, solamente que se sobreinfecta, ¿ya? Y se produce ya una necrosis colicuativa, que es la que vimos anteriormente, donde vamos a ver sobreinfecciones añadidas, bacterianas, fúngicas, como vemos acá, y pueden estar las dos presentes también. Ahora, la gangrena gaseosa, que muchos quizás han escuchado, es el mismo proceso, solamente varía la etiología, que va a ser por gérmenes anaerobios, ¿ya? Que van a producir toxinas que fermentan los azúcares provenientes de acá del tejido circundante, dando lugar a bullas de gas, por lo tanto, por eso se llama gaseosa. Entonces uno lo aprieta y se escuchan las bullas de gas, se sienten, ¿no? Que hay contenido gaseoso adentro. Necrosis gaseosa, ¿ya? La gaseosa va a ser muy típica en la tuberculosis. Se forman focos, ¿ya? Como ven acá, focos necróticos de células que están coaguladas y están fragmentadas acá y tienen un reborde inflamatorio que se llama reacción granulomatosa. No solamente ocurre en la tuberculosis, ocurre en todas las infecciones granulomatosas, como ser la sífilis, la lepra, etc. La toxoplasmosis también. ¿Por qué se llama gaseosa? Porque viene del nombre de queso fundido, ¿ya? Y es frecuente también la calcificación. Se deposita calcio en estos focos necróticos. Necrosis enzimática. Acá hablamos de áreas focales de destrucción grasa. Ocurre netamente en el páncreas, ¿ya? Luego de una lesión pancreática, en donde los ácidos o alcalis fuertes del páncreas exócrino van a estar dañando al páncreas o tejidos circundantes. Bien, hablamos también, para recalcar, de otros tipos de necrosis que están incluidas en estas necrosis anteriores, pero en otros libros lo ponen aparte, que son la necrosis grasa de origen traumático. Ahí netamente hablamos de
de huesos largos en donde ocurre una fractura y se ocasionan trombos que van a ocluir el riego sanguíneo. Entonces, por eso dice de origen grasa y de origen traumático, ¿ya? Y se produce una necrosis por consiguiente gangrenosa o por licuefacción, etc. Y la necrosis fibrinoide que va a estar regida por depósitos de fibrina. Esa es la única diferencia. Apoptosis. La apoptosis ya hablamos de una muerte celular programada. Es un suicidio celular, en donde es necesario porque la célula no ha podido pasar esa reacción, esa lesión celular que tuvo, entonces ella misma se programa para poder morir. Fíjense, chicos, que esto es bien importante, los genes reguladores de la apoptosis. Este cuadro está en el libro de Pardo. Aquí quiero hacer especial énfasis en, bueno, antes de eso tenemos genes, ¿no? Genes que aceleran el proceso de apoptosis y otros que lo suprimen. Quiero hacer especial énfasis en este gen, en el P53. Es un gen supresor que va a dar origen a la hormona P53 supresora, ¿ya? Este gen es bien importante porque en los estudios recientes se ha visto que acelera el proceso de neoplasias, ¿ya? Por lo tanto, en muchas neoplasias se ha visto que este gen está alterado y se están haciendo estudios para poder regular este gen, que en realidad debiera actuar de distinta forma. Bueno, en la apoptosis, sucede distintas cosas, a diferencia de la necrosis. La membrana plasmática está intacta, ¿ya? Hay fagocitosis, es decir, aquí actúan las células blancas, en cambio la necrosis no. Por eso se sobreinfectan y ocasionan daño al tejido circundante. Y la célula muerta se elimina rápidamente y no hay una reacción inflamatoria, ¿ya? Es decir, está totalmente regido. Es un proceso fisiológico más del cuerpo. Lo que vemos acá a continuación son las características morfológicas que tiene la apoptosis. ¿Qué va a ocurrir a nivel celular? Ocurre un encogimiento celular, primero. Se condensa la cromatina de la célula, como pueden ver acá. Ahí se fragmenta, se forman las protrusiones y cuerpos apoptóticos. Y hay fagocitosis de los macrófagos, de todos estos fragmentos que se generaron. Lo vemos más adelante. Aquí, por ejemplo, tenemos la diferencia entre una necrosis y una apoptosis a nivel morfológico, ¿ya? Vemos que en la necrosis la célula se inflama, ¿ya? Ocurre un proceso inflamatorio. Entonces, en vez de estar aquí normal, como pueden verla, se inflama y se hincha, ¿no? En cambio, acá en la apoptosis se va arrugando, se va encogiendo, como ella misma se va autofagocitando. Y en la necrosis ocurre una ruptura de las membranas. Fíjense acá, se rompen todas las membranas, sale el citoplasma, los restos se diseminan por el tejido circundante y ocasiona una inflamación bastante extensa, ¿no? Si no se para. En cambio, en la apoptosis, al revés, no toca la membrana, ¿ya? Los cuerpos apoptóticos son fagocitados, fíjense que están siendo fagocitados por los macrófagos y no produce una reacción inflamatoria.
Aquí igual tenemos diferentes características ya a nivel celular. En causa, por ejemplo, en la necrosis, sí o sí tiene que ser una injuria, alguna lesión que está causando. En cambio, en la apoptosis puede ser una lesión, como puede ser que no, como puede ser que haya sido un estímulo fisiológico, ¿ya? Y como les dije, se hincha, aquí no, se contrae, etc. No hay respuesta inflamatoria y sucede en todos los tejidos. Bueno, chicos, eso es todo. Espero que hayan entendido. Gracias.